Muy buenas noches. Hoy es jueves 30 de junio. Son las 7:56 de la noche. Vamos a dar inicio a la segunda clase día de hoy. Voy a compartir pantalla. Compartir pantalla. ¿Si me escuchan? ¿Me escuchan o no me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Estamos bien. Bueno. Compartir pantalla. Aquí está. Se imagino que estoy compartiendo pantalla. Toca que me digan que sí o no. ¿Sí pueden ver? Sí, señor. Sí. Bueno. Estuve revisando en la tarde para esta segunda clase, que es dedicada a interpretación de la carta natal, y entendemos que es uno de los temas más difíciles eso, interpretar una carta natal, porque no hay metodologías uniformes, ya que es toda una psicología compleja del ser humano. Sin embargo, como la astrología es una tradición, el término, la connotación tradición es algo que se preserva del labio a oído. O sea, era transmitiendo un secreto, preservándolo, cuidándolo. Entonces la enseñanza muchas veces era oral. Con el tiempo, pues, conocemos ya los avances que ha tenido la astrología. Es una de las ciencias más antiguas del mundo. Su origen, algunos lo ubican en la Sumeria, otros lo ubican en Egipto, Atlante y otras civilizaciones. Y recibimos de los griegos, recibimos una astrología llamada helenística, y el siglo medieval hizo otra astrología. ¿Cómo veríamos eso? Aquí tengo algo que hice con el fin de ubicar en el contexto. La división de astrología hoy en día, pues, se habla de una división tradicional y una moderna. Y se habla desde el punto de vista del equinoccio, del zodiaco. ¿Qué tipo de zodiaco quiere? Si un tropical, que obedece a las estaciones, estacional, que comienza en el equinoccio de primavera, o un sideral que tiene en cuenta otros movimientos como la precesión equinoccial. Es decir, que tiene en cuenta es el grado de la constelación y no el signo. Entonces ahí empieza la discusión, la división, la interpretación. ¿Cómo lo quiere que lo interprete? ¿Tropical o sideral? Es decir, a la medida, ¿cómo quiere que le interpretamos el esquema? Generalmente el mundo moderno maneja mucho la tropical, descuida mucho la sideral, y en la sideral comete muchos errores cuando los interpreta. Luego los que manejan tropical en su mayoría no saben lo que es la sideral. Cuando uno aprende la sideral, uno se inclina más a la sideral que a la tropical, cambia de visión. Espero que me escuchen. ¿Me escuchan? Estamos escuchando. Bueno. Sí, señor. Entonces aquí es la complejidad en mostrar
lo que son los elementos modernos de interpretación, de hermenéutica, el arte de interpretar, pues en este caso una ciencia como la astrología. Vamos a mirar cómo hacían la división de la astrología tradicional. Se dividía en dos, en la helenística y medieval. Vemos que esto era muy privilegiado, aprender astrología, no era cualquiera, ¿sí? Eso no, eso tenía que tener un linaje, ¿sí? Linaje de sabiduría para tener los acceso a documentos, a los arcanos, a la enseñanza de un maestro que le enseñara astrología. Generalmente se enfocaban a 6 aspectos importantes. Ese es el orden de importancia. Primero, los estados y grandes naciones hacían una astrología que llamaban mundial, pero hacían esa mundial con dinastías y familias. Recuerde que un astrólogo, por cada rey tenía un astrólogo, cada rey que se considerara rey tenía que ser su astrólogo de cabecera, así como tienen hoy, como tenía antes el médico de cabecera, tenía que tener su astrólogo de cabecera. El día de mañana, cuando entre Plutón en Acuario, van a volver los astrólogos a cabecera, no al barrio, sino a la cabecera de la oficina, del consultorio o del dormitorio, ¿por qué no? Se enfocaban esos tipos de astrología a mirar poderosos, famosos y poderosos. Entre esos estaban los reyes y potentados. Se estaba creando una clase media burguesa o una aristocracia que ya estaba consolidada, y entonces tenían y pagaban, sufragaban a un astrólogo muchas veces para que solamente la familia era dedicado y no más para ellos, ¿sí? Pues encontramos las limitaciones que tenían los astrólogos para esa época, sobre todo para hacer el cálculo, que tenían que hacer observaciones. Incluso un esquema dice que se demoraba hasta 6 meses hacer un esquema, imagínense. Entonces era un privilegio primero aprender esta ciencia con esa tradición. Había también las actividades individuales en las cuales los griegos fueron los que empezaron a sacarlo, a promocionarlo, ¿sí? Y había una astrología de elecciones, que era buscar los momentos más propicios para determinado evento. Iniciar una empresa, concebir, viajar, iniciar un tratamiento, incluso morir. Buscar la fecha más propicia para morir, cosa que otros astrólogos lo hicieron, como Morín de Villafrés, que vaticinó su muerte misma. Y había una sexto tema, que eran las cuestiones horarias. Cuestiones horarias es el momento presente, como aquí se usaba, era la pregunta: ¿qué quiere usted? Y uno con los astros pues tenía que mirar e interpretar lo que decían ellos mismos. A la pregunta tal tenía la respuesta tal. Esto es una especie como de tarot, ¿sí? De cartas, pero aquí las cartas son planetarias, zodiacales. Se hace la pregunta y se responde con el momento, se saca el esquema del momento y sobre eso se interpreta. De ahí que se fueron, haciendo divisiones muy propias de la astrología, y había una astrología horaria, que era la que del momento, la que la gente iba a preguntar: ¿qué me pasa hoy? ¿Qué es esto? Y daban respuestas inmediatas. La eleccionar, que era buscar las fechas más propicias, tanto para el bien como para el mal, porque habían otros. Las guerras las hacían también bajo ese campo astrológico, eleccional. La natal propiamente dicha, que es la que estamos estudiando. Una mundana, que es la mundial,
ya se individualiza, ya se independiza, se vuelve independiente y ya tiene un tratamiento muy especial, la mundial. La astrometeorología, que no faltaba, los calendarios donde mostraban ese tipo, junto con la hortícola, que eran los momentos para sembrar, para recoger frutos, para incluso castrar. Hay unos programas muy bonitos que le muestran que cada planta pues tiene su correspondencia planetaria y zodiacal, y si hace con este tipo de astrología, permitía que se manejaran mejor los cultivos más económicos, ecológicos. Había una astrología médica exclusivamente, era muy especializada, dedicada a la correspondencia de órganos, funciones vitales, y se miraba al paciente bajo ese aspecto, se daba los tratamientos médicos respectivos, se hacía seguimiento, y simplemente era mirar órganos y funciones. Y finalmente había algo que se llamaba sinastría, que es comparar dos esquemas o esquema con un evento para mirar cómo era la armonía que se iba creando en el entorno. Digamos, esta tenía más que ver con el medio ambiente, con la gente, con matrimonios, con reyes, con sus sucesiones, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces esa sinastría pues era muy especial. Luego pueden ver que esta astrología era era de muy iniciados, llaman, o sea, de una comunidad de pocas personas que aprenden este arte y ciencia y escogen, seleccionan sus alumnos. No era tan público. Claro que llegaron en el siglo III y XIV, hay registros en la universidad en Italia, hay registros de profesores que enseñaban astrología médica, incluso hasta durante todo el pensum respectivo, y ellos salían con esa formación también. El médico salía con la formación de astrología, y por eso eran una combinación era un verdadero sabio, que era matemático, astrólogo, médico, filósofo, y sí, hacían una síntesis de todo el saber, y la astrología jugaba un rol muy importante, sobre todo en el siglo III y XIV. Después, en el siglo XV, hay un famoso edicto de un ministro, Colbert, creo que Colbert es, que la prohibió ya directamente en la universidad. Entonces pasó a un oscurantismo, a algo que se llamó el ocultismo, y fue muy propio de los movimientos esotéricos, las organizaciones, las fraternidades, las confraternidades, los movimientos esotéricos, logias, etcétera, etcétera, que seguían divulgándola, pero en un círculo muy cerrado como tal. Así llegó hasta el siglo X y finales del siglo XIX. En el siglo XX empieza a divulgarse por los ingleses una nueva astrología moderna, que es lo que vamos a mirar. Fíjate que los antiguos miraban estos planetas, le llamaban los principios. Cada vez que tocaran el término Saturno, pues siempre había un principio, la contracción. Contrae. Júpiter expande. Marte es la energía. El Sol es poder. Venus es el amor. Mercurio es la comunicación, la articulación. Y la Luna era denominada la generación. Quizás esa forma llegó a esa astrología, y llegaron famosas tablas de dignidades esenciales, que lo vamos a ver ahora. Entre esas dignidades esenciales son la fortaleza y debilidades que tienen los planetas. Uno de los más grandes avances fue determinar
ese tipo de dignidad, ¿sí? Morín de Villafrey le llamó el estado cósmico, que partía ahí, todo análisis, toda interpretación partía de mostrar esas debilidades y fortalezas planetarias. Ahí comienza todo, digamos, todo un modelo metodológico de interpretación. Y uno de los que debe tener en cuenta uno es ese tipo de bien claro, bien definido lo que son las dignidades, porque puede medir el planeta en cuestión si está en buena posición, en mala posición. Morir le llamó el estado cósmico celeste. Cuando ya funcionan con casas, ya era el estado cósmico terrestre. Y definió unas 112 reglas para que deben tener en cuenta. Una especie de aforismos, pero ya más aterrizados en un contexto donde ya se explica más estos términos. No deja de tener el atractivo de que conocemos las famosas dignidades como las regencias. Por ejemplo, Aries lo rige Marte, Mercurio, Venus lo rige, o Tauro lo rige Venus, Géminis Mercurio, y así. Pero también encontraron otros elementos que fueron las exaltaciones en ciertos puntos del zodiaco y a ciertos grados, que se ha olvidado muchísimo. Por ejemplo, el grado 19 de Aries, ahí se salta el sol. Si usted tiene el sol a 24 de Aries, no, tiene que estar en el grado 19 para que tenga todas sus ventajas. De ahí que esa parte de exaltación ha sido muy controvertida y lo han descartado dentro de los análisis. Había triplicidades que de día y de noche depende, el signo tenía, mire lo que tenía, todo lo que llevaba el signo. Los antiguos los egipcios lo dividían en 5 partes del signo y le llamaban término y a cada uno le ponían un planeta. Por ejemplo, para Aries, los primeros 5 o 6 grados Júpiter, los siguientes Venus, Mercurio, Marte, Saturno. Así dividían, y por cada signo, pues imagínense, seguía en ese orden. Ese era un orden que se llamaba orden caldeo. Tenían otro que llamaban los decanatos. Había unos decanatos. Estos decanatos son de Ptolomeo, que llaman, son distintos a los otros decanatos que conocemos. El que conocemos nosotros es el elemento fuego. ¿Cuáles son los signos de fuego? Aries, Leo, Sagitario. ¿Qué planetas rigen a Leo? Marte, a Aries, Marte, a Leo, el Sol, y a Sagitario, Júpiter. Luego estos 3 planetas cada uno tendrá 10 grados de 30 grados de cada signo. Entonces el primero de Aries, el primer decanato lo rige Marte, el segundo lo rige Sol y el tercero lo rige Júpiter. Pero aquí encontramos otra cosa distinta, miren. Aquí encontramos un decanato donde los 2 están bien, pero el tercero Venus. Entonces, este decanato es establecido por los egipcios. Eso se remonta a la tradición, a una tradición. Aquí están los lugares, digamos, más ocultos, que son las sombras de los signos opuestos que constituyen en sombras, ¿sí? Que es el cielo y la caída de un planeta, que es la parte más débil que tiene un planeta. Y bueno, fueron diseñando estas tablas que son las que tienen los libros o la literatura disponible en consulta, que es lo que vamos a ver más tarde. ¿Alguna pregunta? No. ¿Más preguntas? Está bien. No. Muy bien. Bueno, vamos a mirar técnicas y procedimientos en la interpretación. La anterior clase la hice muy rápido porque eran pues el temario, ¿sí? Que íbamos a verlos y que nos vamos a dedicar con lados prácticos, ¿sí?
Hoy vamos a hacer algo muy práctico, vamos a tomar un personaje de la vida nacional para que empiecen a visualizar su temperamento, su carácter, su destino. Dice que la clave, pues esta parte de técnicas y procedimientos de la interpretación astrológica. Clave de toda interpretación es que cada planeta representa una fuerza o energía cósmica que actúa en alguna parte de nuestra vida. El planeta siempre está en un signo y en alguna casa. Eso siempre lo vamos a encontrar, de que está en un signo en una casa. Es el elemento activo que es modificado por el signo en el que este aparece y manifestado a través de una esfera de actividad que es la casa. O sea, estos tres términos, activo, modificado y manifestado, son la clave de la interpretación. Ahí se genera todo ese modo particular de frecuencia, de vibración, de energías y cómo están actuando. Por eso las dignidades. Yo no sé dónde será aquí en el séptimo o en el octavo. Hay una voz ahí que acérquese un poquito al ascensor. Y apague el micrófono, por favor. Las dignidades esenciales, de ahí lo importante y lo gran el cambio de siglo en todo el legaje de la astrología medieval y helenística fue la definición muy propio de estos elementos ya individuales, discriminándolos, que hacían parte de una metodología para poder interpretar un esquema, porque es que antiguamente se basaban en aforismos y esa astrología pues era muy complicada y muy dudosa, pero cada día se fue siendo más rigurosa y como ciencias pues se está estableciendo más elementos propios y se fueron depurando. Entre eso hay que tener en cuenta mucho el domicilio, la exaltación y la trigonogracia. Trigonogracia fue un término que aportó Morín para mostrar, digamos, ese tipo de afinidad de elementos, ¿sí? No se usa mucho actualmente, la verdad es que no fue anunciada, pero no se mostraron casos. Las debilidades son el lado opuesto, la sombra de donde están los signos opuestos. En el exilio de detrimento es donde el planeta se siente mal, allá, como decimos nosotros, como los perros en la misa. Yo no sé, los perros en la misa los sacaban, no los dejaban ni escuchar la misa. Ahora no. Entonces los sacaban, el pobre perrito. Ahora sí, no sé si los dejan, ¿no? Con Sí. el código de animales ya toca dejarlos que escuchen la misa y pidan ahí, se vuelven perigüeños. El detrimento de exilio es el lugar más sombrío que tiene un planeta, es donde tiene más dificultades, es donde más lucha la persona por dar la característica del planeta, ¿sí? La caída es lo opuesto, donde se exalta, ya dice que es más no la miran bien allá en ese signo y lo miran con recelo y también no se va a sentir muy bien. Hay unas accidentales que fueron, con la tradición se fueron y la experiencia fueron mostrando y consolidando, como es cuando el planeta está angular, uno mira que esas son las dignidades accidentales, ya tienen como ya identidad propia. Los angulares son planetas que están ubicados en la casa 1, 10, 4 y 7. También cuando se encuentra en la casa afín con el de su regencia natural, pues es muy propio que hay una dignidad. Por ejemplo, un Venus en casa 2. Recuerde que el zodiaco del reposo o zodiaco simbólico mostraba que la casa 2 tenía que ver con Tauro, Tauro tenía que ver con Venus, Venus el planeta. Luego cuando pase Venus por ahí, así sea en otro signo, va a tener una dignidad accidental, o sea, va a tener algo a su favor.
Un sol pasando por casa quinta también. Recuerde que es el zodiaco de reposo, zodiaco simbólico. Es digamos, la casa correspondiente a casa quinta, correspondiente a Leo, y Leo, cuando pase por ahí, por esa casa, se va a manifestar. Realmente estas actividades accidentales obedecen más a este tipo de características que lo fueron encontrando. Cuando un planeta se encuentra cerca del medio cielo, es decir, algunos ponen hasta 15 grados, 10 grados, yo creo que lo rebuscan a la mitad, 5 grados, con respecto al, tocando este punto, el medio cielo, o bien en el ascendente, ¿sí? Esa es una línea accidental. Para bien o para mal, porque si un Saturno que esté en mal y esté en medio cielo, pues eso indicará que llegará a posicionarse con medios ilícitos o deshonestos, o tendrá una caída vertiginosa. Pongo el ejemplo de Hitler, que tenía Saturno en casa 10 en conjunción con el medio cielo, y conocemos las consecuencias que tuvo la caída del Tercer Reich. Cuando eso oriental respecto al Sol, o sea, asciende antes que él, es un planeta explorador. En algunos lo tienen lo tienen en cuenta para la interpretación, esa orientalidad, perdón, esa posición con respecto al Sol. Muy viene de los antiguos, sí es muy propia de la astrología helenística. Recesión mutua, ¿qué llaman recesión mutua? Por domicilio o por exaltación. Es que, por ejemplo, si yo tengo a Marte en Géminis, y si tengo a Mercurio en Aries, y hay un aspecto, ahí hay una recesión mutua. ¿Por qué? Porque es que Mercurio es el dueño del signo de Géminis y Marte es el dueño del signo de Aries. Luego a esto le llaman recesión mutua, que interactúan entre los dos, se intercambian las posiciones que son sus domicilios o sus exaltaciones, como también su exilio. Hay las debilidades accidentales. Yo aprendí que las debilidades accidentales eran que las casas interactúan como complementos, ¿sí? La 1 con la 7, la 2 con la 8, o la 8 con la 2, la 7 con la 1. Ejes, ¿no? Sí. Entonces, no deja de tener el lado opuesto, trae algo de la casa. Y encuentra planetas ahí, pues no deja de manifestar en el tiempo alguno que otro factor, ¿sí? Tener en cuenta también eso en el estudio de la interpretación. Se mira también hoy en día, si están retrógrados, están directos, es decir, si están retrógrados, están muchos los astrólogos están sacando, ahora encuentro ese. Mercurio está retrógrado un mes, entonces no hagan nada, no firmen nada, las correspondencias demoradas, las comunicaciones confundidas, malentendidos, para aquí, para allá. Espere que pase lo retrógrado para que firme documentos. O sea, están haciendo unas medidas precautelativas para la toma de decisiones que conlleve firma de documentos, desde un cheque hasta un documento en notaría. Un planeta peregrino, o sea, en un signo donde no posea ninguna dignidad, se convierte, es decir, es algo raro y es a tener en cuenta, ¿sí? Ese es el desconocido que llega al barrio y todo el mundo a preguntar quién es él y de dónde viene. Se vuelve la noticia. Ese planeta peregrino, téngale respeto, porque muchas veces esos peregrinos marcan suceso. Cuando no tiene aspectos, ya sea en planetas o a las casas, ¿sí? Cuando le falta aspecto, un planeta a veces no tiene aspectos, ¿sí? O tiene no tiene ninguno, o se llaman planetas aferales, o sea, planetas que no tienen aspectos, es un término
que la acuñaron los antiguos. Inaspectados, ¿no? También. Inaspectado, sí señora. Este pues sale de los libros, lo que son las dignidades, ¿sí? Vuelve nuevamente, aquí está en esta gráfica que se les va a dejar todo eso. No les he mandado porque estaba ya haciendo, digamos, el compendio, ya lo tengo, de libros y de exposiciones. Pero esto lo encuentran en los libros. Este nuevamente repitiendo lo que es el signo, su regencia, su detrimento, su exaltación, su caída, y unos elementos a tener en cuenta que perdón, unos elementos a tener en cuenta que es la triplicidad, si es de fuego, si es de tierra, es de aire o agua, su polaridad y su cuadruplicidad que tiene cada signo con sus respectivos planetas. Esta es la clave. Con esto comienza la verdadera interpretación. Tienen que tener en cuenta eso, deben profundizar, familiarizarse con ellos, los libros hablan, hacer ejercicios para que ya empiecen a mirar cuando un planeta está en domicilio, cuando está en exaltación, cuando está en exilio, etc. Por eso, la semana pasada mirábamos una cosa. Miramos cómo esta es la historia de estos astrólogos como Morín de Villafranca, lo que dejó para la posteridad. Él haría el compendio que llamaría Astrología Gálica, son más o menos 26 volúmenes, pero no son tomos como lo que conocemos nosotros, son capítulos, pero una obra de más de 800 hojas. Cada día están saliendo las verdaderas traducciones extraordinarias de este autor. Él no conoció en vida ese libro, que murió y no lo fue financiado por el ministro Richelieu y por otro Catalina, yo no sé qué, por una reina. Por una reina. Entonces, este es su obra, se llama Astrología Gálica. En el tiempo, Antoine Blex, con el seudónimo de Henry Selva, pues sacaría un libro muy famoso, la teoría de las determinaciones astrológicas, de la cual yo tengo un resumen de ello en español y lo consultaría muchísimo. Eso es esta parte. El que más promovió en el habla hispana la astrología, digamos, más seria, fue Adolfo Weiss. Es un médico de origen austriaco, judío, que se exilió en Argentina. Este es el libro que se le llamó la Biblia a los astrólogos. Es un libro extraordinario, es un libro que está dividido en 5 partes. Eran 5 libros, después se compilaron en uno. Era digamos, la Biblia, el libro que llamamos libro de PTT, consulta permanente. Ahí estaba todo incluido, y sobre todo estaba toda la teoría de las determinaciones celestes o toda la teoría de Morín de Villafranca, porque él fue el discípulo más directo que se conoce. Fue una autoridad mundial. El libro es una joya, se las voy a dejar, está digitalizado, es una joya a tenerlo en cuenta. Los que lo han leído no dejan de volverlo a releer, porque hay muchas bases ahí para interpretar un esquema.
Él pone ejemplos, pone muchos ejemplos ahí, desde personajes de la política, como personajes como reyes, etcétera. Cefarian, este autor es el más serio que el Alan Leo, ¿sí? Este ya es finales del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX. Este era Walter Gore Kolk. Él se puso un nombre apócrifo llamado Cefarian, pero es extraordinario los libros. Yo les voy a dejar 2 libros de él. Aquí ya empiezan a manejar unos términos y ya establecen unos métodos a través de sus manuales. Cefarian, ¿qué hace la lectura? Yo lo enfoqué. Aunque no me gusta este tipo de lectura, porque es que mire, eso maneja 14 tipos, cada uno, la forma del cuerpo humano, los defectos, el rango, la profesión, matrimonio, hijos, amigos. Es decir, parecería que por cada casa un capítulo. Y es una lectura muy engorrosa. Yo miré las lecturas que hicieron estos astrólogos de la época y lamentablemente no se adecuan a lo que ellos enseñaban. Veía muchos defectos en la interpretación, fallaba muchísimo. Ya este autor es un autor que yo lo voy a dejar el libro, se llama Manual de Técnicas de Síntesis Astrológica. Es argentino, vive, astrólogo, fue director del Centro Astrológico de Buenos Aires. Este libro es extraordinario, a medida que lo vayan usando. Son alrededor de 38 aspectos que hay que tener en cuenta para hacer una interpretación de una carta natal. Entre eso, pues se formulan en estas 5 aspectos. Fórmulas, que son una serie de aforismos. Cuestionarios, que son las 38, digamos, guías que hay que tener en cuenta. Y usted va armando todo un documento. Hay unas tablas de valoraciones que hay que tener en cuenta. Hay que tener unas sugerencias generales, que son los, digamos, aforismos, adagios y todo esta bagaje de los antiguos. Unas ayudas, que son los verbos a los signos. En el libro vemos cómo cada signo pues tiene una verborragia espantosa por cada signo. Quienes lo han leído se han sorprendido de ver esta parte, cómo ayuda a ir construyendo todo un lenguaje. Ricardo Dumont, de este libro, dejo un libro que se llama Manual de Astrología Moderna. Esta es la digamos, la metodología que él plantea. También es una metodología muy específica. Ya empieza a hablar de las dignidades y debilidades, que es lo que estamos diciendo, que es lo primero que hay que hacer. Hay que mirar también los dispositores de los planetas, o sea, cada signo tiene su dispositor. Las recesiones mutuas que vimos, que es la complementariedad que tenía un planeta con respecto al otro. Las divisiones hemisféricas, que hay que mirar muy bien el horizonte, el meridiano. El regente de la carta, que es el planeta, como el planeta clave, que tiene realmente es el regente del ascendente, del signo del ascendente, el planeta del signo del ascendente. Ese planeta es el planeta que, digamos, rige a la persona. Unas determinaciones que llaman focales, el énfasis hemisférico, preponderancia por elementos, las figuras que van formando los aspectos, ¿sí? Desde el gran trígono, la T cuadrada, etc. Los modelos planetarios que se van, las guías, los modelos que van saliendo, hay alrededor de 7 a 9 modelos, aunque van surgiendo cada día más. Una relación entre los 2 aspectos más importantes de los 2 planetas, del Sol y la Luna, y planetas que estén cerca del medio cielo, ascendiendo, estacionarios, etcétera. Tener en cuenta todo eso. Entonces, imagínese usted, para interpretar un esquema natal, usted tiene que tener en cuenta todos estos elementos.
es muy difícil. Cada persona implicaría pues toda una vida interpretándola. Entonces no termina uno de interpretar y es complejo. Por eso es que se recurre a síntesis y es lo que vamos a enseñar más tarde. También tiene que tener en cuenta cuando hay signos interceptados. Luego en una casa hay dos signos, ahí se le complica todo, o se hace más compleja la interpretación. Hay ciertos grados que llaman grados críticos, que es cuando hay, eso es cuando pasan por ahí, cuando hay planetas ahí, se ha mostrado que esos grados pues actúan. Hay otros grados que se llaman los grados simbólicos, los sabianos, los de Charubel, que son, en el zodiaco lo han dividido y han puesto que cada grado pues representa una determinada actividad y escena. Pero esto es muy propio de esta astrología, digamos, muy psíquica. Hay otra encuentro que tener en cuenta, las estrellas fijas que no se tienen en cuenta. Ya esta astrología ya pertenece a los siderios. Y si no manejan los siderios, no toquen este tema, porque las estrellas fijas son, digamos, son más complejas aún. Tanto que no hay astrólogo de estrellas fijas. Casi va en el tema. Generalmente las estrellas fijas hacen un rol muy importante en las personas que juegan, que se destacan en la vida en algo. Hoy práctica, todos parten de que haga una interpretación general y después vaya en detalle, sea una global y una ya al detalle. Este autor, les voy a dejar dos libros, el Manual Práctico de Astrología y el Arte de la Interpretación Astrológica. Este autor para muchos ha sido pues uno de los maestros que ha formado escuela. Después entramos a otros autores bueno, que era una carta astral, etcétera. ¿Qué nos muestra la carta astral? Es decir, con esto se define que es una herramienta que permite conocer, saber quién es, descubrir potenciales, deficiencias y talentos, áreas positivas y negativas, dificultades y defectos. Hay muchas cosas que están ahí que dicen, no, pero yo no tengo eso. Y con el tiempo se manifiestan, ¿sí? De la noche a la mañana se manifestó, ¿sí? Pero yo no tenía eso, sí, pero no, lo tenía astralmente. Lo que pasa es que en el tiempo se le maduró para desarrollar ese tipo de potencial, ¿sí? O deficiencia. De ahí la complejidad, que hay muchas cosas que estén en la carta, a veces no se cumplen, ni siquiera en esa vida. O muchas cosas que se cumplen son muy temporales, no son eternas, ¿sí? Entonces aún ahí mira que el esquema natal está expuesto a los cambios, al medio ambiente, a la educación, a la formación, a la interacción, que hace que uno pueda también manejar un poco la carta astral. Hay que tener en cuenta, recuerde que para hacer un buen esquema hay que tener en cuenta el lugar exacto, así sea la vereda tal. Hay que tener en cuenta la hora, busquen la hora búsquenla. Realmente la hora no la recuerda ni la mamá ni el papá, muy raro, lo recuerdan son los registros de nacimiento, de las notarías, ahí está consignada la hora, o en las partidas de bautismo en las parroquias. Si no se sabe la hora, hay que hacer un proceso de corrección, más complejo aún se vuelve. Sin embargo, uno no debe descartar ningún esquema, por más inexacto que esté. Y entonces aquí podemos ver que cómo piensa y siente acerca de las cosas, dónde radican sus talentos, cosas a aprender, cosas en la vida probables para hacerle feliz.
Este que también se dejará en la mano, él se le enviará, esto se los envío a sus correos electrónicos y los descargan. Tienen una semana para descargar estos libros. Se los envío por una página llamada Transfer Now, que puedo, porque esto casi pesa, todo eso pesa casi 700 megas. Eso ningún correo lo aguanta, ni siquiera el WhatsApp. Entonces se mandan por correos, ya hay páginas que permiten manejar mayor cantidad de documentos, o más pesado, pero como tiene que suscribirse y eso tiene que ser un pago, gratuitamente le dejan a uno una semana para hacer ese tipo de función. Entonces, en esa semana tienen que descargarlo. Después de 7 días ya queda inactivo, ya no se pueden descargar. Luego la única condición es esa, que tienen que descargarlo. Yo les mando la copia del el link, se lo mando a su correo, va con un saludo y que descarguen cuanto antes a sus discos duros esos libros. Este es el método que estoy usando ahora. Antes usábamos en la nube, pero pues era más complicado porque no sabía, tenían que instalar el programa, el mega en la nube y bueno, tenían muchas dificultades. Entonces ahora estoy mandando por este tipo de correo. Este manual pues es muy sencillo. En la semana pasada leímos algunos aspectos a tener en cuenta, y ese es más, digamos, el más personalizado que se halla en el mercado, ¿sí? Perdón, el más, digamos, metodológicamente establecido, porque sí iban enfocados a hacer toda una estandarización de los métodos. Estas dos astrólogas, Mario Marsh y Johann McEver, sobre todo Astrología 2, plantean el método. En el tomo 3 desarrollan el método. Voy a dejar estos dos libros de Mario Marsh y Johann McEver para que lo tengan y lo consulten, lo impriman. Es decir, hagan uso, porque esta es la forma como usted va a interpretar la carta natal. Entonces el método, pues fíjate que ellos comienzan en la parte de una visión general, luego una visión particular, y hay una serie de preguntas. A las preguntas tiene que darle respuesta. Entonces, por ejemplo, mirar el énfasis que tiene el norte o el sur, el este, el oeste, cuántos planetas hay encima o debajo del horizonte, la estructura de la carta, qué figura tiene, si es un cuenco, un cubo, una locomotora, una balanza, un bulto, o bien no tiene forma determinada. Énfasis en las casas, cuántos planetas angulares, sucedentes, cadentes, cuántos se hallan en las casas vitales. Aquí le llaman vitales la 1, la 5 y la 9, de sustancia la 2, la sexta y la décima, de relaciones la 3, comunicaciones 3, la 7, relaciones, asociaciones, y la 11, amistades, y las terminales como la 4, la 8 y la 12. Vienen nuevamente los elementos y las cualidades, ¿sí? Entran a mirar dispositores, recepciones mutuas, planetas que sean regentes de la casa, planetas que estén dentro del campo de las dignidades, ya sean exaltados o en detrimentos o en caída. Fíjate que todos coinciden en esa parte que hemos visto, que lo primero que deben hacer es primero mirar el estado que se llamaba morir, el estado cósmico, que era mirar los planetas en sus dignidades y exaltaciones, y después miraban el lado terrestre, que eran las casas, cómo estaban ubicados en las casas. Este también ha cogido mucho auge, que es la forma de los aspectos, que forman grandes cruces, cuadraturas, el yo de Dios que llaman, etc. Y cuando se concentran demasiado, se llaman estelio. ¿Estela está por ahí? ¿Estela? ¿Me escucha? Sí, señor. Por ejemplo, Sí, usted tiene un estelium, pero en Escorpio, ¿sí? Tiene como 5 planetas allá. Muy marcado, sí, muy marcado. Entonces eso hace que esa persona pues se caracteriza en algo en ese estelium. ¿Cómo descifrar ese estelium?
Entonces ya hay unas técnicas para indicar cuál es el planeta que rige ese estelio, o sea, cuál es el líder de ese conglomerado, como reunir gente y dice, ¿quién es el líder acá? En astrología ahí se define, en un estelio hay que buscar el líder, ¿quién es el líder de acá? Y se halla. Las determinadas combinaciones del Sol y la Luna, el ascendente, que eran los famosos significadores universales que tenían los antiguos, ¿sí? Realmente miraban era el Sol, la Luna, el ascendente, el medio cielo y una parte arábiga llamada aparte de la fortuna. Esos eran los significadores universales. O sea, eso es lo que permitían hacer vaticinios o pronósticos. Segunda fase, ya entrar según estas autoras, entrar en cada una de estas áreas y ya más específico. Entonces ya es familiarizarse usted con los planetas para mirar la naturaleza esencial de cada planeta, el signo en que se encuentra el planeta, el signo en la casa en que está el regente de ese planeta, el signo y la casa en que está el regente de ese planeta. Por ejemplo, Mercurio y Capricornio. Entonces uno está Mercurio en Capricornio, quiere decir que el regente de Mercurio, perdón, el regente de Capricornio es Saturno. O sea, Saturno es el que domina ese signo. Y esto proporciona lo que se llama un nuevo matiz, ¿sí? La casa regida por el planeta. Por ejemplo, hay planetas que rigen dos casas, las que tienen Géminis y Virgo. Solamente se miran las cúspides. La casa en que el planeta está situado, cómo actuará cada uno es muy distinto que un Mercurio en 2 a un Mercurio en 4, un Mercurio en 5, un Mercurio en 7 y así. Los aspectos que los planetas hagan, ahí creo que me parece que no sé si dejé sobre los aspectos de Stacy, recuerdo el apellido ahora, interpretación de los aspectos, creo que le dejé ese libro, no recuerdo. Nuevamente vuelvan a relucir en qué grado crítico, las estrellas fijas, signos interceptados, el movimiento retrógrado, estacionario, que está elevado, está dignificado, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, en el libro 1 y 2 de esas autoras está prácticamente dedicado a interpretación astrológica. De Marian y Johan. Sí, entonces, entonces si quiere vamos a entrar a la bibliografía. Vamos a entrar acá. Sí, ya entramos a la parte. Vamos a ver bibliografía, lo que le voy a enviar. Es que para que vea que es una joya lo que les voy a enviar. Es una joya astrológica en el sentido de que es buena bibliografía que les permiten a ustedes con el tiempo aprender a interpretar. Vemos de este autor que no lo cité, pero que es muy famoso en la astrología mundial, este es un maestro, se llama André Balbol, hace un estudio de una astrología muy, digamos, de muy sabor clásico, un sabor medieval, ¿sí? Este libro está dedicado a ello, se llama Tratado Práctico de Astrología, y hay pues todos los elementos que se tienen que tener en cuenta en una interpretación. En principio hay unos elementos astronómicos, eso pasa eso se obvia ya, toda esa parte ya los computadores lo hacen, y entra ya a los esquemas propiamente dicho, a los avances que ha tenido la astrología, consolidándolo como ciencia. Este ha sido uno de los grandes promotores de llevar a un estatus muy científico la astrología. ¿Cómo se llama? Andrés Balbol, Tratado Práctico de Astrología. Se les va a dejar. ¿Qué tiene de nuevo esto? Pues ya en la segunda parte se dedica a un estudio muy completo de cada signo, pero la característica es que va a colocar de ejemplos a todos los reyes franceses, toda esa dinastía de reyes y de personajes que jugaron un rol muy importante dentro
de la historia francesa. Aquí va definiendo cada signo. Voy a montarle un poquito más. Ajá, ajá. Por ejemplo, mire, Scorpio. Dice, lo primero Libra, desarrolla la sensibilidad femenina y hace de la mujer el tipo de la esposa, colaboradora y compañera, que se asimila al cónyuge en beneficio de la pareja. Es decir, afina el alma para la búsqueda de la armonía. Por ejemplo, Chopin. Quizás Luis XIII debe estar a esa posición. Es decir, como citan famosos y la dinastía de reyes y todo eso, pues miran signos en los cuales nacieron las personas, estos tipos de personajes. Aquí al final empiezan a mirar. Si quieren aprender un poquito de astrología, esas de la vieja data, en este libro encuentra mucho. Donde están los esquemas. Aquí está hablando de los ángulos, ¿sí? De cada uno, los aspectos, lo llaman los aspectos. Este ha sido un gran prolífico en esa parte. La luna con Saturno, ellos colocan dos, la H con la E. La H es como en buen aspecto y la D con debilidad. Aquí ya entra, sí, aquí ya entra, por ejemplo, Carlos VI. Ya entra a mirar el esquema, pero lo que caracteriza a este autor es que él hace este tipo de esto que ve acá: Júpiter, Venus, Marte, Saturno, Luna, como él resume el temperamento y la psicología en estos, digamos, 4 planetas para este caso de Carlos VI. Luego fíjate que es una astrología muy pues ya muy madura, en el sentido de que ya empieza usted a mirar a Carlos VI. Marte, Venus, ¿por qué Marte con Venus? Por los aspectos que forman, ¿sí? Marte, Venus y Júpiter. Júpiter que está, porque Marte y Venus, primero hay una recesión mutua, usted puede mirar. Entre Marte, voy a resaltar el marcador. Podemos ver que Marte está en el ascendente. Marte está en el ascendente, lo rige Júpiter. Tiene un trígono con Venus, que está en Aries. Hay una recesión mutua. No, todavía no. Que obedece a un planeta que se llama Júpiter, que es este. Entonces va a tener. No hay recesión. Entonces va a tener Marte, Venus sobre Júpiter. Va a ser sobre ese fondo va a ser la interpretación de ese rey, ¿sí? O sea, y Sagitario y Piscis son los signos que, digamos, van a sobresalir. Primero porque tiene el Sol en Piscis, y segundo porque tiene el ascendente en Sagitario. Como pueden mirar, se basa la interpretación, ese es el tipo de interpretación. Bueno, no quiero más detenerme más en esto. Sí. Otros libros. Alferán
Alferá de los modernos, ¿sí? Ahí está el trazado práctico de Alferá. Hay muchos aforismos de interpretación. Bueno, ahí encuentra interpretación. Se van a los capítulos respectivos y a los ejemplos que tienen. Del mismo autor tengo este manual de astrología muy completo, ¿sí? Que fue muy citado por Weiss, este libro que se llama Manual de Astrología, muy completo, en el sentido de que pues hace todo un compendio de interpretaciones. Pero lo mismo hace, él llega a lo mismo a hacer por capítulos, el matrimonio, los hijos, por casas. Ya recuerda que vimos ya el método. Este libro está ahí dedicado a eso. Y pone ejemplo. Los de Mario Marsh son estos, tomo 1, ellos tienen casi 7 libros, ¿sí? Cálculo y técnicas de interpretación. La parte final está dedicada al método, cómo interpretar. Y el segundo libro está dedicado a ejemplos, que ya análisis de horóscopo, ya o ejemplos propios para que van guiándose por las lecciones con sus ejemplos de cómo ir interpretando ya por partes y ir consolidándolas después en una síntesis. La astrología hermética helenística, la de Eduardo Gramaglia, pero ya es más compleja para aquellos que llega el momento a mirar la parte helenística, ¿sí? Yo le dejé judicial a Dios de explicar por qué. Yo este libro, porque cuando se habla de casas derivadas, este es el autor que creó las famosas casas derivadas. Y ahí en una de las partes empieza a analizar todo lo que es las casas derivadas, que es una de las 7, las 8, es decir, ponen cualquier casa es el punto de comienzo de la casa 1. Entonces a este autor se le debe esa investigación que con el tiempo se consolidó y hoy en día se tienen en cuenta que se llaman casas derivadas, que hace parte de la interpretación. La astrología racional de Adolfo Bay, que es un documento pero muy extenso, la Biblia son más de 800 páginas, ¿sí? Y está dedicado a eso. Lo dejo como parte del patrimonio de ustedes que tengan su biblioteca digital. Todos son recomendables. Todos hacen parte de la tradición, algunos que otros deben imprimirse. Por ejemplo, para saber los 4 elementos, recuerde que vamos a mirar ahora en una interpretación cómo están los elementos en el esquema de una persona, que muchas veces definen el temperamento. Pues este autor llamado Stephen Arroyo, de la cual saqué la metodología de él en el manual de práctico, el nuevo manual de interpretación de la carta natal. Este es un psicólogo que esta es prácticamente la tesis de psicología que él hizo en torno a los 4 elementos. Estamos hablando de aire, fuego, tierra y agua. Y cada esquema tiene sus respectivos elementos. Este es un autor obligado a leerlo, ¿sí? Todos estos autores y sus libros son perennes, ¿ya? No cambian en el tiempo. George Santarés, lo dejo, manual práctico de astrología. Este es era la Biblia de los europeos y no se salían de este autor de origen belga. Este libro, pues, y lo mandamos a escanear, este es el original. Era el libro de consulta permanente de los astrólogos, ¿sí? Es un libro donde está definiendo planetas en los signos, aspectos, etcétera, etcétera. Y daba unos elementos de interpretación. Pero la interpretación fue la metodología que le puse yo, por capítulo, por áreas. Entonces, todos repiten y repiten, sí, porque repiten que es una tradición. A poner algo nuevo, por supuesto. Hay algo nuevo que los distingue. También se dejó de Antares el segundo tomo llamado El arte de la interpretación astrológica. Este es, digamos, el complemento del primero de Antares. Recuerde que este ha sido un astrólogo muy prolífico que acompañó mucho a los astrólogos del siglo pasado.
Y está aquí ya dedicado es un libro extenso, pues está dedicado ya a interpretar la carta natal. Vamos a mirar. Ya es las combinaciones, extenso, extenso, extenso. La luna respectiva en las determinadas casas, la interpretación de las combinaciones múltiples. Empieza a manejar todo el concepto de la interpretación de los planetas en los signos, de los aspectos que se van formando, las casas y los cuadrantes. Y empieza, este libro es extraordinario, cuento que es extraordinario. Si lo tienen, mándenlo a imprimir. Digo, se los doy para que lo manden a imprimir. La llave de la astrología me sorprendió porque yo compré ese libro de dos astrólogos de origen como árabe, como turco, pero viven en Alemania, Hasso van Sant y Anna Hauler. Se llama La llave de la astrología, una guía fundamental con todas las claves de la interpretación astrológica. Lo bueno de eso es que tiene una síntesis muy, muy bonita. Esto me recordó a Gustavo Bragi, el astrólogo belga, que escribió un libro, Sea usted el astrólogo, que incluso lo estoy releyendo nuevamente para mirar la metodología de él, ¿sí? Me recordó porque utiliza un lenguaje de palabras muy sencillas que ustedes deben de estar reteniendo, y dan fichas técnicas de cada planeta, casas, etcétera. Por ejemplo, la luna, ¿sí? Dice que está en dignidad, está en Cáncer, que es el domicilio, el destierro en Capricornio, se exalta en Tauro y caía ¿en qué? Haciéndole la ficha a este planeta. Dice que orbita en torno al zodiaco 27 días, se queda una media de 2 días en cada signo. Arquetipo, es el arquetipo de la madre, del hijo. La sombra de este planeta es el monstruo que devora todo. Y hay al principio lo descompone muy completo, va uno reteniendo eso. Bueno, ese es un libro muy, muy práctico, son de los pocos de los libros así tan prácticos, pero digamos hacen mucha síntesis. El manual de astrología moderna, que lo recomendamos en el curso primero, ¿sí?, de iniciación, tiene prácticamente al final hay un ejemplo de cómo interpretar. Este es toda una Biblia también, todos libros que son de consulta permanente. Eloy Dumont, el manual de astrología de Eloy Dumont. Este me gustó muchísimo, el de Steven Karpov. Esto lo encontré en la biblioteca del Luis Ángel Arango del Banco de la República. Se llama Manual de Astrología Tradicional. Es un psicólogo que también aborda el tema astrológico y plantea los métodos de interpretación de los mismos, ¿sí? Recuerde que antes se hacían los esquemas, no eran circulares sino eran cuadrados, eran así, de esta forma. No eran circulares como ahora. Uy, sí. 9 y 5, ya estamos terminando acá esa parte. Que sea cuadrado o circular, no altera nada, ¿no? No, es que era ¿cómo lo hacían? Bueno, dejo que es el que más vamos a guiar. Son los 38 pasos que hay que seguir para interpretar una carta natal. Finalmente, a ver, otro que me quedó. Bueno, ahí van más de 16 libros en total. ¿Ya? Vamos a pasar a la parte práctica. ¿Alguna pregunta? Fíjate que les dejo
la bibliografía la más completa en español que hay. Ya la que encuentra es volver a repiten lo mismo, porque es una tradición, no hay nada nuevo, ¿sí? Entonces esos son los autores más, digamos, más competentes, más consultados, etcétera. ¿Me escuchan? ¿Me ven? Sí, señor. ¿Sí me ven? Yo no lo veo. Yo digo que es que tengo... Oh, yo veo 4. Sí, le recuadro. Sí, pero recuadro, vuelvo sí. a entrar nuevamente que me salí. No ha entrado el Soda Five. Sí, déjenme entrar que me salí. Pero se Sí, escucha. No se ve la pantalla. Iniciar reunión. Ahora sí, volví a entrar. Vuelvo a compartir la pantalla. Compartir pantalla, ahora sí. Ven. Sí, señor. Sí, ahora sí. Bueno. Voy a abrir el programa de SolarFi. No sé si escuchen como un eco ahí. Este es el esquema de el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro. Entre paréntesis le puse dice padre, porque fueron los datos que suministró en una entrevista que le hicieron al papá y había muy controvertido incluso pasaron a fake news que era el lugar de nacimiento y la hora misma. Yo le escucho mucho eco. ¿Me escuchan mucho eco? No, sí. No mucho. Bueno, sigo hablando. Generalmente teníamos la 1 de la mañana, que lo tenían algunos que otros astrólogos, pero cuando escuchamos al papá dijo que había nacido a las 6 de la tarde. Tito Macia, el astrólogo español, pues él había hecho una corrección. Sí le había mandado los datos del registro. ¿Cuál era el problema? Es que como el papá era un funcionario público y le tocaba que desplazarse. Aló. Es que ya veo la problema. Si es que tengo dos abiertos. ¿Aló? ¿Ahora sí me escuchan? ¿Aló? Señor. Ahora sí. Señor. PowerPoint ahora. Sí. Te escucho y bueno, tengo la pantalla. Sigo comentando sobre Gustavo Petro. Los datos, realmente cuando son este tipo de candidatos y que estén en este tipo de actividades, cualquiera que sea el área, sí, es bueno verificar la hora, cosa que muchas veces no lo hacemos o nos confiamos demasiado en ciertas horas, ¿sí? Por ejemplo, habíamos confiado en la 1 de la mañana y habíamos hecho anuncios, predicciones sobre él, ¿sí? Sin embargo, el papá esclareció eso. Él nació en Ciénaga de Oro. Él tiene un registro de Zipaquirá porque el papá era funcionario público y le tocó, creo que era la registraduría, le tocó que irse lo trasladaron allá y se fue toda la familia de Ciénaga de Oro
o sea, de Córdoba, creo que es de Córdoba, se fueron para ese pueblo de Zipaquirá, y su distancia era más de 50 horas de camino. Entonces a él le tocó, iba a entrar al colegio o escuela, entonces le tocaba que llevar la partida de registro civil, y dada que mientras les pedían el de Ciénaga Oro, el papá le fue fácil y falsificaron eso, que había nacido allá, pero no nació en Zipaquirá, ni mucho menos a esa hora. Entonces esto permitió que, pues en la cédula figura uno, pero los datos es que nació allá, según la certificación del papá, y esto cuenta mucho el lugar. Recuerde que el lugar y la hora afecta mucho el sistema de casa. Entonces este es el esquema de Petro, que nace un 19 de abril de 1960, un martes a las 6 de la tarde en Ciénaga de Oro, Colombia. Este esquema es sacado por el SolarFi, siguiendo pues el método de diligenciando el formato, etcétera, etcétera. El sistema es topocéntrico. Y entonces, ¿qué vemos primero de antemano? ¿Qué vemos en este esquema? ¿Qué nos visualizamos primero? Vamos a mirar. Más planetas en la parte de abajo que en la parte de arriba. Sí, entonces empezamos a ver una serie de características muy propias de la persona, ¿sí? Esta que ven acá, este es el ascendente por la hora, porque nació por la hora, nació a las 6 de la tarde, o sea, el sol estaba cayendo en la casa séptima, luego el ascendente estaba en el signo opuesto. Entonces nace esta persona con el ascendente a finales de Libra y prácticamente arrastra casi todo el resto de su Escorpio. Luego empieza ya a diferenciarse, ¿sí? La luna, ¿dónde la tiene? Entonces el sol la tiene en Aries y la luna lo tiene en Géminis. En Acuario. Perdón, en Acuario. Miento, en Acuario. Fuego y aire combinan. Son signos positivos, ¿sí? Luego hay armonía en eso. Sin embargo, el sol está en casa séptima. Se ha casado 3 veces. Tiene 5 hijos. Tiene 5 hijos en total, ¿sí? De la primera 1, no sé si la segunda cuánto, 2, creo que son 2, y la tercera el resto. ¿Qué planetas están significados ahí? Sí, no, entonces ahí uno empieza lo que es observarlo detenidamente, ¿sí? Sin hacer ningún análisis particular, no, simplemente uno empieza a familiarizarse con los planetas, con los signos, con las casas. Es lo primero que debe hacer, ¿sí? Entonces ya uno empieza a decir, bueno, él nació con el sol en Aries, tiene la luna en Acuario, tiene a Mercurio en Aries, tiene a Venus en Aries, tiene a Marte en Piscis, tiene a Júpiter en Capricornio, tiene a Saturno en Capricornio, tiene Neptuno en Escorpio y tiene Plutón en Virgo y Urano en Leo. Tito Macia le corrige la hora aumentándolo hasta las 6:30 con el fin de llevar este planeta a que toque el medio cielo, ¿sí? Que este planeta rige a la guerrilla, ¿sí? Como fue guerrillero, es decir, la historia de él muestra que desde muy niño tenía liderazgo, ¿sí? Pero se caracterizará por ser guerrillero, pero no es de la alta cúpula de guerrillero de combate, de milicia o estratégica, si no era el mensajero, eran de lo más bajo, ¿sí? Sin embargo, vivió en Santander, en el pueblo de Girón. Ahí estuvo la primera esposa. La primera esposa decía que era un agitador, que era el que organizaba a estos líderes para las marchas y todo. Es decir, tenían un rol muy importante, muy secundario, muy ideológico, ¿sí? Él se formará como economista del externado, hará unas especializaciones en áreas del sector público. Como guerrillero, él escribe, hay 2 libros, estoy a la pata uno para mirar un poquito la biografía, que se llama
varias vidas, algo así. El último que él escribió, que es el biográfico. Y hay otro cuando él describe lo de la toma de Palacio, ¿sí? Este libro, pues, esta fase, hay que leer a los autores, hay que leer la biografía, porque ahí comprenden un poco más el rol de los planetas y las casas. Vemos que es un hombre que maneja la ideología, sí, porque Neptuno es la ideología en casa 1 es la persona, sí, que sigue ideología, sí, lo vemos así, que tiene el regente del ascendente llamado Venus y está pegado con Marte. Luego esto crea acá en fuego, ¿sí? Crea en esta área de trabajo. Ha sido un trabajador de las comunidades. Desde joven el papá mostraba que era el liderazgo. Él muestra que fue concejal allá en Zipaquirá. Hay un barrio que él construyó con la comunidad. Luego esa ideología, ese carisma que tenía se fue manifestando desde muy joven, ¿sí? Además de Libra, recuerde que él ha sido uno de los grandes opositores en el Congreso. Mandó a la cárcel a más de 75 senadores bravos, una cosa brava para destapar lo ilegal, lo podrido, las injusticias. Entonces eso lo rige Libra, ¿sí? Y a la vez tiene Escorpio ahí, el planeta Escorpio. Luego podemos indicar que es esa parte profunda de él. Escorpio lo rige Plutón, ¿sí? Plutón está en casa 11, que son los ideales, la casa de las amistades, etc. Pero lo interesante de este esquema, lo primero que resalta, es que ustedes van a ver que Júpiter y Saturno están en sus elementos. Por ejemplo, Saturno está exaltado ahí, Saturno está en su domicilio y Júpiter está en exilio, ¿sí? Pero lo interesante es la casa 3. Y algo interesante en la biografía de él es que es un lector devorador, de los que comen libros a todas horas, ¿sí? Y el papá resalta mucho eso, que es un estudioso de primera, ¿sí? Que leía muchísimo. Entonces podemos ver un gran triángulo que se va a manifestar ahí en él, que es entre Júpiter, Plutón, el Sol, triángulo de poder. Júpiter, van a ver acá de este personaje, y con el Sol, con van a formar prácticamente un triángulo de poder. Entonces este triángulo, ¿cómo lo simbolizan? Sol, triunfo, honores, está exaltado. Júpiter, buena suerte, expansión, dominio, cargos. Plutón, poder. Entonces el poder del pensamiento de él es extraordinario. Él llega a la presidencia, la izquierda en más de 200 años, todavía sigue un fenómeno que es un terremoto para Colombia. Todavía no hemos despertado de lo que va a ser o lo que sucedió en eso. Pone una vicepresidenta, una muchacha que fue un personaje que fue muchacha de servicio, una sirvienta, una negra. O sea, la discriminación, rompe con discriminación, hace unos cambios tan extraños y tan raros en el poder que está pasando para Colombia. Entonces este personaje va a jugar un rol muy importante y ese es el que tenemos que estudiar como ejemplo. Entonces, ¿cómo empezamos nosotros? Estudiando... Tiene muchos planetas en la parte de abajo. También. Sí, entonces el programa tiene sus comandos para interpretarlo, por supuesto. Y uno de esos se llama, que hay que formalizarse bastante, es cuando ustedes ven acá donde dice View, se van allá y despliegan esa ventana, View, y les sale este menú. Y se van a la parte donde dice, Page Tope Index, o utilizan el comando Control F6. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a mirar primero gráficamente, ya interpretación gráfica. Primero se visualiza en gráficas.
Entonces, este comando nos permite llegar a eso, cosa que también lo podemos hacer teniendo el esquema y yendo a Paste, famoso Paste, que estamos acá, un comando que va a hacer lo mismo, que es pulsar en esta parte, pulsar esta parte que dice Paste y nos lleva a lo mismo. O sea, hay dos formas de entrar a, digamos, a esos modelos de cartas que permiten visualizar mejor toda la estructura ya de un esquema. Entonces vamos a entrar por View o Control F6, cualquiera de las dos. Puedo pulsar la Control F6 y entro y me va a salir lo siguiente. Me sale unos formatos muy completos, donde me dice que cómo quiere para mostrar la página: básicos, artísticos, Cosmobiology, que es alemán, esotérico, general, grillas, método Huber. Es decir, cómo quiere. Entonces, realmente por experiencia nosotros manejamos el básico y manejamos el Vigar, del básico. Entonces simplemente le dicen doble clic y entra a la página del Vigar. Entonces fíjate que nos muestra el esquema del mismo autor, Petro, pero ya no descompone en grilla, esta grilla que son los aspectos que se forman entre sí de los planetas. Nos muestra algunas definiciones, ¿sí? Que es la definición de los aspectos, su ángulo que tiene, nos muestra los signos con sus símbolos, nos da ya, aquí ya entramos al detalles, a mirar que la luna dice que la tiene en Acuario en la casa 4, que el sol está en Aries en casa 7, que Mercurio está en Aries en casa sexta, que Venus está en Aries en casa sexta, que Marte está en Piscis en casa quinta, y así nos va describiendo que el ascendente de él es en Libra, los aspectos principales que se forman planetarios, los aspectos planetarios principales. Esta A y esta S significa que se están acercando, se están separando. Y aquí comienza el gráfico tan interesante, que es de elementos y las modalidades. Podemos ver acá, dentro de esta clasificación, Fuego. Que predomina más el fuego, Y el cardinal. y menos es la tierra, y el aire y el agua lo tienen muy equilibrado. Y digamos, digamos, es como el temperamento interno, cómo se comporta él internamente. Digamos, esta la parte como más interna y esta la parte más externa. Le llaman ya el carácter, que entonces vemos que es cardinal. Cuando tienen signos cardinales son liderazgo, tienen mucho liderazgo. Entonces en los libros, en el libro de psicología, los 4 elementos, está la definición de cada uno, que traduce cada uno. Aquí en la forma gráfica vemos dentro del 100%, que sería hasta acá, vemos que casi arrastra con el fuego la mayoría, ¿sí? Y el cardinal, vemos, esto es muy propio del líder, cardinal, fuego, y vemos la vida de él así, un liderazgo, ¿sí? Pues ha pesado como mensajero, y mira dónde va de presidente, ¿sí? Y está mandado a jugar otro rol muy importante dentro de la historia de la política y de la izquierda misma, ¿sí? Latinoamérica. En Latinoamérica, sí. Entonces no es cualquier cosa, es un personaje que va a jugar un rol muy importante, pero pueden ver que ya aquí está marcando que ya tiene un liderazgo cardinal, es que tiene mucha iniciativa. Son que los signos cardinales son de iniciativa, de emprendimiento, de innovación, y la parte de fuego es que le mete mucha candela ideológica a las cosas y arranca y termina. Pues de alcalde algunos hablan maravillas de él, sí, pues, puesto que utilizó bien los recursos, sí. Otros no hablan. De todas maneras, uno siempre tiene el lado izquierdo que nunca está de acuerdo.
Esta parte que ven acá, Enemigos declarados, ¿no? Porque está el sol ahí. sí, y poderosos, pero por estar en exaltado ahí, son enemigos poderosos, pero que también son asociaciones claves fundamentales. Fíjate que está haciendo un pacto que nunca antes hecho en ningún partido, ¿sí? Que ha sido ganadora, está haciendo un pacto con todas las fuerzas políticas, ¿sí? Porque él ve más el marco nacional. Este le permite hacer buenas alianzas. Entonces, por tener el sol ahí, donde esté el sol da buena suerte. Aquí da buena suerte. En el matrimonio él habla, dice que la mayor riqueza son sus hijos, ¿sí? Y de sus esposas no habla mal. Y esa también en Quirón, ahí, Quirón en la casa de los hijos, que son como bálsamo. Bueno, el otro que hay que tener en cuenta son estos cuadrantes, ¿sí? Como aquí tenemos alrededor de los 12 los planetas más otros elementos como un planetoide como Quirón, que es este, y el nodo lunar, que es un punto ficticio de la luna, y la parte de la fortuna, que es un parte arábigo. Si yo quitara esos tres, pues me va a disminuir un poquito esto, y lo puedo hacer, por supuesto. Voy a quitarlo eso para dejarlo solamente puros, con dos elementos claves, ¿sí? Entonces entro en esta parte donde dice planeta, pulso ahí, un momentico que se me bloqueó, y saco edit y saco de ahí la fortuna, medio cielo, ascendente, el nodo, Chirón. Dejo solamente los demás planetas, los planetas. Seleccionamos eso, o sea, nos quedan 10 elementos. Entonces, si vamos a mirar, recuerde que control F6, entramos a page, Began, doble clic, Began. ¿Sigue manteniendo los elementos? Sí. Sí, mire que no nos afectó en nada. Quizás, No, antes más. mire, Antes más. sí, volvió más equilibrado los demás elementos. Estos, mire el equilibrio que hay. Agua, aire y fuego. Con solo los planetas. Con solo planetas, sí. Las fusiones cardinal sigue predominando el fuego. Sí. Pero fíjate que los demás, mientras en otros aumentaba el aire con el agua, ahora se disminuye. Entonces hay que tener en cuenta y sacar solamente estos elementos. No más. Pues supuesto tienen un puntaje, ¿sí? Y cada libro a veces habla de una metodología de puntaje. Lo otro que hay que tener en cuenta es la distribución de hemisferios, de los cuadrantes, ¿sí? Por ejemplo, aquí nos dice que de 10 elementos, 3 están en el sector 1, 4 en el 2, 1 en el sector 3 y 2 en el sector 4, en ese orden, 1, 2, 3, 4. Si dividíamos la torta, el esquema, en dos partes, veremos que hay 5 a un lado y 5 al otro, hay un equilibrio. Si lo dividimos por el medio, por el ascendente, la puede hacer la división por acá, y lo dividimos por acá, nos da que hay 3 arriba y 7 abajo, ¿sí? 7 planetas. Luego nos muestra que es aparentemente un tipo muy tímido, ¿sí? Tímido es. O tímido lo es, ¿sí? Él tiene un arte, una magia para la palabra, la cosa más espantosa, ¿sí? Los que lo hemos escuchado, hemos estado, pues, encanta, es un encantador de culebras, ¿sí? Porque él maneja muy bien y maneja los temas con una profundidad y aclara y explica. No sé, es de los pocos y prolíficos
políticos que tienen esa facilidad para expresarse como tal. Si no es un orador de esos que llamamos veintijulieros que pegan a la río, no, es muy calmado, muy freneno, muy práctico, muy aterrizado como tal. Bueno, ¿qué más encontramos acá? Entonces aquí ya tenemos elementos básicos para hacer la primera interpretación. Hay una cosa interesante ahí, que en la figura de aspectos que hacen todo, la figura que hacen todos esos aspectos está dirigida hacia Plutón y Urano, ¿no? Ajá, recuerde que Plutón es el planeta que lo rige prácticamente, digamos, el corregente del ascendente, ¿sí? Porque el planeta que es el regente del ascendente sería Venus, sería este planeta. Y Venus aquí está en su exilio, ¿sí? Luego, las injusticias, él dice que fue torturado, que a él le tocó muy bravo, incluso en el Senado, cuando fue alcalde, le retuvieron hasta el salario, demandado, 50.000 destituido, ha recurrido a la Corte Suprema, Comisión Internacional de Derechos Humanos de la OEA, ¿sí? Él tuvo que recurrir a organismos internacionales que lo defendieran de las injusticias que le hacían a él por el trabajo. La Casa Sexta, la del trabajo, ¿sí? Y le censuraban sus actos administrativos. A su vez, lo rige Plutón, y Plutón se coloca allá arriba en el signo de Escorpio. Plutón es el poder, ¿sí? Entonces vemos cómo la vida de él se manifiestan en eso, en dos facetas, una faceta de un servidor público y una faceta de un revolucionario, ¿sí? Porque Plutón y Urano, los dos planetas que encuentran arriba son planetas de la revolución, Urano y Plutón. Son planetas que están tiene tres planetas, el Sol, Urano y Plutón, digamos en la parte de arriba. De un mundo ideal donde quepan todos. Sí, es que el Neptuno en casa 1, el Neptuno es aquí, esto es muy propio de personas idealistas, ¿sí? Ese Neptuno que ven ahí, ¿sí? Que ven en casa 1. Bueno, estas son formas de ya interpretar detallitos, más no, esta es la forma, esta no es el método. El método es entrar en detalles, o sea, el método es seguir los parámetros establecidos según los autores, ¿sí? Con el fin de llegar a más elementos de juicio propio del esquema. Hay que mirar cada planeta, cada sector, hay que mirar los aspectos, hay que mirar las formas que escogen los aspectos, los modelos que se siguen, el balance energético, unos que llaman el balance energético, estos hace parte de los balances energéticos. Y eso es de por vida, o sea, eso lo va a tener toda la vida. El resto ya es mirar cómo se desarrolla en el tiempo. Entonces uno puede vaticinar desde el momento en que nace la persona su destino. Puede llegar allá, no descartemos que eso hace parte del arte de la predicción, el arte de la interpretación astral. Bueno, ¿alguna pregunta? Estoy reponiendo el tiempo perdido que hicimos por dificultades acá. ¿Alguna pregunta? Quiero mirar quiénes estamos. Presente. Pilar, Lucero, Estela. Bueno, los otros, Javier no entró, pero va a pedir la grabación, eso sí, pues, no lo perdona. ¿Le parece que dejamos ahí? Sí. ¿Hay alguna, Lucero, algún complemento suyo a lo que hemos visto? No, que ahí que lo claro es la dignidad, está el sol exaltado y el Capricornio. Los demás no están en su domicilio ni en su regencia, ¿no? Bueno, la pregunta, ¿por qué el Sol está bien con Saturno, con Júpiter y con Plutón? Y Saturno, ¿por qué está en bien buena posición en Capricornio? ¿Sí?
Él ha sido amenazado, le tocó que irse al exterior, se fue a Bélgica, lo nombró, cuando se movilizaron, a él lo amenazaron y les tocó que salir. Entre eso, pues el gobierno dentro de esa amnistía que generó, pues le dio esa oportunidad de exilio, pagándole todo durante el exilio, y él trabajó agregado cultural, algo así, en Bélgica, de la cual pudo estudiar un poco y especializarse allá en Europa. Y la vida de él, pues, ha sido, como dice un periodista, que dice así, el tipo ha sido el más de buena porque no lo han matado, ¿sí? Porque denunció 65 paracos, esos bravos, esos matones, esos bravos senadores y representantes, destapó la olla podrida de los paramilitarismo en Colombia, es decir, tocó la parte más delicada de estas grupos armados en conflicto, y no lo mataron, ¿sí? Decía, es muy de buena, decía el autor, dice, ese tipo, este milagro que vive así, y le ha tocado exiliarse, ¿sí? Él tiene la mamá, el papá, los tiene en el exterior porque también los amenazaron. La esposa, la última esposa no terminó derecho porque la amenazaron, le tocó que salir corriendo, las amenazas eran en serio, ¿sí? Corría peligro a toda hora, y actualmente es el tipo que más protección tiene, por seguridad. Entonces, ¿qué lo hizo que tuviera ese factor suerte de protección de vida? ¿Sí? Primero, el Sol con Júpiter protege, con Júpiter y Plutón. Sol con Júpiter protege a la persona, ¿sí? Y con Plutón, que es el regente, luego podemos ver que en ese trígono que hay entre el Sol, Plutón y Júpiter, que se comparten, es un trígono armonioso que preserva y da suerte a la persona. A su vez, el planeta de la muerte se llama Saturno, por el regente de la casa 8, y está en su propio domicilio, y cuando los planetas están en domicilio, protegen. O sea, no son causas externas la muerte, ¿no? Causas internas. En este caso, pues, ha tenido todas esas bondades del cielo que la han protegido. La conjunción Venus con Marte es la que cuestionan un poquito, lo torpe a veces que él actúa así, muchas veces el temperamento más geniado que los subalternos. Que el Sol es el Aries, la gente está bien muy egocéntrico. Bueno, yo creo que dejamos acá y seguimos en el próximo y vamos mirándolo ya con métodos, descomponiendo un esquema, ¿sí? Y cogen el de ustedes y le hacen lo mismo. Sé que es un proyecto de grado sacar uno, sacar el de uno y tenerlo, ¿sí? Por lo menos hacer eso. El programa permite hacer ello, y lo vamos a hacer en la próxima clase. Les agradezco mucho. Nos vemos mañana. La próxima clase el próximo jueves. Feliz fin de semana y buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias, Fer, chao. Muchas gracias. Muchas gracias.